Que el Señor les bendiga. Traten de sentarse para este lado, por favor. Para acá, para acá. Amén. Que el Señor les bendiga. Sí, sí. No, es que aquí puedo ver y no darme vuelta. Amén, amén. Gracias, hermano, gracias por acercarse. Amén. Vamos a orar al Señor. Hoy día comenzamos el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Aquí viene un tema que está lamentablemente está pasando en este tiempo ya, y es la apostasía, ¿ya? Así que vamos a leer esta palabra y luego vamos a orar para comenzar. Amén. Primera de Timoteo 4, desde el verso 1 hasta el verso 5. Primera de Timoteo 4, desde el 1 hasta el 5. Amén. Amén. Le invito a que se ponga en pie, por favor, para leer esta porción bíblica. Luego vamos a orar y ahí luego va a estar ahí tranquilito sentado. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por la bendición de su palabra. Yo ruego que, Señor, por medio de ella, usted nos guíe, nos dirige, nos enseñe, nos exhorte y haga usted la obra, Señor, sobre cada uno de nosotros. A usted le bendecimos y le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hay hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad. La hermana María Inés, para que la tengan ahí en oración, está en el hospital de Peña Blanca. Y es bueno que estén orando al Señor, pidiendo ahí que Él haga la obra. El esposo de la hermana Lili está complicado también, hay un asunto en el páncreas, en el hígado, y ahí está hospitalizado también. Y hay, muchos más que están pasando por situaciones de enfermedad, resfrío, dolores de cuerpo, dolores de cabeza, dolores de hueso, todas esas cosas que son también por la vejentud, pero también hay algunos virus que andan por allí. Amén. ¿Sabe? Al pasar ahora a este capítulo 4, en algunas Biblias tiene el título Predicción de la apostasía. Predicción de la apostasía. Y otra Biblia dice la falsa doctrina, ¿ya? Como título, pero estos títulos no son inspirados, solamente son para estudiarlo, ¿va? Para saber hacia dónde está apuntando el texto. Comienza pero el Espíritu dice claramente, ya, que en los postreros tiempos, recuerden que los postreros tiempos son los tiempos finales, ya. No hay un año determinado, sino que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabe? Después de hablar del misterio de la piedad, el jueves pasado hablamos del misterio de la piedad, ese himno que recitaban en la iglesia primitiva,
Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Después de proclamar esa declaración de fe, que era como un himno para ellos, comienza este verso con el pero. Usted sabe que cuando uno dice pero, es como que se echa a perder todo lo demás. Porque yo puedo decir, qué bueno que estén sentados aquí adelante, pero cuando se paran, tapan a todo, una cosa así, ¿ya? Entonces, hay algo bueno, pero cuando viene el pero es porque hay algo que se va a anunciar que es diferente de lo que ya se estaba diciendo. Entonces dice, pero, en contraste con el misterio de la piedad, el Espíritu hablando en la iglesia, por medio de los profetas, anunciaba ya esto que está hablando ahora, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe? Esta profecía o este anuncio no era una cuestión así que de repente, porque recuerde que siempre la profecía debe estar en concordancia con la palabra de Dios, ¿ya? Siempre, no un poco, no. Tiene que estar en concordancia. Cualquier profecía tiene que estar en concordancia con lo que dice las Escrituras. De lo contrario, es cuestionable lo que se pueda estar diciendo, ¿ya? Y en esto tenemos que siempre tener cuidado, porque las profecías pasan también por las emociones de la persona que profetiza, ¿ya? Recuerde que aquel que es usado por el Espíritu Santo no pierde el control, no es algo así que, ¿cómo se dice? Que se pierde y se va como no sé, como el curadito que dice, no me acuerdo lo que pasó. No. El Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo está en concordancia con las Escrituras. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir con lo que ya ha dicho. Porque cuando está hablando que en los postreros días, en los días finales, va a ocurrir esto, en la NTV, esta parte se me olvidó ya, la NTV, que es la versión un poco más moderna, dice el mismo texto. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Clarito, clarito, no lo manda a decir con nadie, ¿ya? Algunos se apartarán. La apostasía solamente ocurre en la iglesia, no es del mundo. La apostasía es de la iglesia, porque se van a apartar de la fe verdadera. Entonces, ¿quiénes se pueden apartar? Los que están en la fe. Así que solamente va a pasar con los creyentes, con los que eran creyentes, ¿ya? Esto yo le decía, ya estaba anunciado en Mateo 24. Parece que me salté uno. A ver, espérese. Ese. Daniel dice, y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿ya? Más que nada era por esta frase. Cuando la transgresión llegue al colmo. Porque, ¿sabe? Uno entiende que la gente del mundo ofenda a Dios, peque. Sí, peca. Pero cuando el creyente conocedor lo hace, ya eso es otra historia. Eso es otra historia. Hoy día me tocó ir a Viña. Cuando voy a Viña no voy en auto porque no hay estacionamiento, sale más caro. Voy en metro, pero tomé un colectivo y el hombre del colectivo me habló un tema que yo dije como que estaba así en concordancia, porque me dice, hoy día mucha gente me dice, prefiere no hacer nada. Y al final, no haciendo nada, también fallan, pues me dice. Y yo le digo, sí, es verdad lo que usted dice, le digo yo, porque la Biblia dice, le digo yo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado.
Y me queda mirando y me dice, oye, es verdad, ¿eso sale en la Biblia? Sí. Me dijo, yo estaba pensando en eso. Bueno, al final nos fuimos conversando todo el trayecto hasta allí, hasta llegar al Paseo de la Torre. Y entre tanto hablamos de otros términos y él tomó más pasajeros, se llenó el colectivo, lo bueno. Y le dije yo, salvadito, nos fuimos despacito, así que me dijo, es que estamos viviendo en la gracia. Y este cristiano, dije yo, dije... pero, ¿sabes? Ya veníamos llegando al Paseo de la Torre y yo ahí le hablo así rapidito, le digo, estamos en la gracia, le hablé de la justicia, la misericordia y la gracia, le hablé de las diferencias y ya nos vemos, ya bendiciones, me fui. Cuando volví, esto fue como a las 11 de la mañana, volví como a las 2:30 de la tarde, me bajo en la misma estación, cuando voy llegando al Paseo de la Torre, él estaba ahí esperándome, me hace señas. Le digo yo, así que me senté ahí al lado de él de nuevo, estaba los 3 asientos de atrás ocupados, y me dice, he estado toda la mañana con lo que usted me dijo. Yo me faltó decirle, y me está esperando de la mañana aquí una cosa así. Pero ¿sabe? Y ahí me doy cuenta que hay tanta gente conocedora de la palabra de Dios. Pero, claro, ahora conversando de vuelta, me dijo, no, si yo estoy muy cercano a la cultura maya y los ancestrales, no. Entonces ahí ya de nuevo poniendo la palabra del Señor, porque estábamos en eso de que uno no hace. Entonces le dije yo, mire, cuando Jesucristo dejó escrito algo, lo dejó, pero el mundo lo ha cambiado, lo ha distorsionado. Porque ¿cuál es la regla de oro? Y la gente siempre dice, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Le dije yo, eso está mal. Le dije, el Señor dijo, haz a otro lo que quieres que hagan contigo. Entonces, ¿cuál es la idea del Señor? Le dije yo, que hagamos, no que no hagamos. O sea, si usted quiere que lo traten bien, usted trate bien. Si usted quiere que no lo insulten, usted no insulte. Y empezamos así. Y él estaba feliz, pues me decía, oiga, qué bueno lo que usted me está diciendo. Le dije, pero eso es de la Biblia, no es de los mayas, le dije yo, ni de los de Nepal, porque todo eso me trataba de meter entre medio. Bueno, al final ya va casi llegando las 3 personas que iban atrás. Ahí en la panadería, por favor, ya. Y le digo yo, hoy está cerrada la panadería, abren a las 3, porque leí el letrero. ¿No? Me dijo, gracias, caballero. Y las 3 señoras que están atrás se devuelven y le dicen al conductor, hágale caso al caballero porque le está diciendo la verdad. También eran conocedoras. Así que al final mucha gente es conocedora de la Escritura. Me contaba el hermano Víctor, entregó unos tratados ahí en París, en el almacén de París, por supuesto. Pero me decía, la gente está receptiva. Y se acuerda cuando antes la gente lo rechazaba o los votaba delante de uno. Entonces, claro, y llegamos a la conclusión con el hermano, hay hambre de Dios. Y eso, el Espíritu de Dios comienza a hacerlo en la gente. Ahora, obviamente lo está haciendo con aquellos que se han alejado de la palabra del Señor. Entonces, cuando habla de la apostasía, habla de que ya la maldad está llegando al colmo. Y esto es lo que está pasando, nosotros nos damos cuenta. En Mateo 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, estamos en el tiempo que muchos se van a desenamorar de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, por el engaño, por la hipocresía. Se van a enfriar. Y esto cuando habla... el amor de muchos se enfriará y muchos creyentes se están enfriando. Un pastor, ¿sabe? Un pastor del sector todavía no ha empezado a hacer las reuniones presenciales porque la gente no va y está haciendo todavía las reuniones por Zoom. Entonces, ¿qué se ha enfriado? La comunión de los hermanos, la comunión, el juntarnos como ahora, el juntarnos, el ver al que está cerca nuestro. Entonces el amor de muchos se enfriará. En 2 Tesalonicenses dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.
antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, la apostasía, el renegar de Dios, atribuir a la obra de Dios, ¿sabe qué? Obra de demonio. Y no sentir remordimiento. Este es el problema. Porque usted puede cuestionar alguna cosa, de repente decir, a lo mejor Dios no me está escuchando. No es que usted haya caído en una apostasía porque diga, a lo mejor el Señor no me está escuchando. La apostasía es cuando la persona niega la obra de Dios y no tiene remordimiento. No tiene convicción de haber pensado mal o decir esto está mal. Entonces no es cosa de decir, pensé, estoy en apostasía. No. Porque mientras esté el Espíritu Santo diciéndole o recordándole o llevándole al arrepentimiento, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Amén. Así que no se deje engañar con algún pensamiento que no corresponda. En Hechos 20:29 dice, porque yo sé, y esta era la preocupación de Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oiga, a veces uno ve lo que está pasando en distintos lugares, en distintas congregaciones de estas mega iglesias, que lamentablemente no es la palabra del Señor la que atrae a la gente, sino es el espectáculo que hacen. O sea, hacen show, contratan gente que no es de la iglesia para hacer show. Y hace poco ahí leía un Pablo Escobar que es un predicador, ¿ya? No es el, no es el traficante, no, perdón, me equivoqué, Edgar Escobar. Sí, dije yo, algo está mal. Edgar Escobar. Y él tiene un programa que siempre está confrontando con la palabra del Señor diferentes situaciones. Y a veces me pongo a escucharlo allí y claro, y da algunas situaciones que se están viviendo en la iglesia que son cuestiones aberrantes y que la gente aplaude. Entonces no hay esa afinidad con el Espíritu de Dios que si uno dice algo mal, de inmediato alguien dirá, pastor, perdón, pero eso en la Biblia no sale, y uno tiene que entender, verdad, me equivoqué, y eso se arregla. Pero todos están así. Es como que el engaño envuelve a todas las personas. En una ocasión estábamos en un seminario con mi esposa de interdenominacional, venía un predicador internacional y empezó a hablar algo y yo me daba cuenta, decía yo, esto no está bien lo que está diciendo. Y mira, mi esposa decía, esto no está bien. Y sabe, pero lo que más nos extrañaba es que todo el resto que estaba ahí, amén. Yo decía, pero está mal lo que está diciendo. En una ocasión el predicador tomó la Biblia, la levantó delante de todos diciendo, repitan todos conmigo, nosotros nos apoyamos en las Escrituras y solo las Escrituras. Y decía yo, bueno, por lo menos está diciendo algo bueno. Ya, después dejó la Biblia ahí y después empezó a decir, ¿cuántos pastores hay aquí? Y ahí, bueno, levantamos la mano, los que estábamos, la mayoría eran pastores. Le dijo, vengan aquí adelante y van a proclamar algo. Y yo dije, no, y aquí me hice como que no era. Me empecé a correr así para atrás. Y él empezó a decir, voy a transferir el espíritu de la multiplicación, dijo. Chuta, 2 por 2, 4. Este fue el Daniel. El espíritu de la multiplicación. Y usted cuando llegue el domingo a la iglesia, usted se va a parar en el púlpito, le decía a los pastores, van a extender sus manos y van a decir, les imparto el espíritu de la multiplicación, ovejas, multiplíquense. Y se le va a llenar la iglesia, dijo. Ovejas, multiplíquense. Y se le va a llenar. Y yo ahí me fui. No quise seguir. Después hablé con el pastor encargado y dije, oiga, pero si repitió la Biblia, y después, ¿dónde sale el espíritu de multiplicación en la Biblia? ¿Me entiendes? Entonces cosas así. Y lamentablemente todos los que estaban ahí, amén. Entonces es como un espíritu de engaño que viene a entorpecer
Y Pablo tenía la preocupación, entrarán, dice, en medio de vosotros lobos rapaces, disfrazados de oveja. Y quizás muchos de ustedes tendrán experiencias de cosas que no son bíblicas, que se han hecho bíblicas con el pasar del tiempo. Hace el mes de la Biblia los hermanos Poblete, no me acuerdo cuál de los dos era. ¿Los dos eran? Ah, ya, es que no veía la diferencia. Estaban enseñando lo que no era bíblico o lo que la gente decía como que fuera bíblico y no lo era. Y ahí es donde uno tiene que saber que uno debe escudriñar la Escritura. Escudriñar es escarbar, es buscar, ¿ya? Porque a veces uno dice cosas que no son y van quedando lamentablemente. Sí, hermano Roberto. Amén. Justamente, pastor, estaba meditando lo que decía usted y hace poco leía también lo que le decía a una hermana en un estado de WhatsApp y comentaba que el hecho de que, por ejemplo, nuestros mensajes por la predicación no tuvieran tantos miles de vistas, claro, quería decir que eso no estábamos haciendo efectivos. Entonces, yo de alguna manera igual le decía, oiga, a las personas les gusta escuchar más las mentiras, claro, que la verdad, y justamente ocurre esto en estas mega iglesias, porque le gusta, como dice la Escritura, a la gente lo que le da comezón de oír, lo que le gusta que le digan bonito, pero cuando hablan, por ejemplo, de arrepentimiento, de santidad, de guardarse para el Señor, de guardarse, de congregarse, ahí la gente como que no le gusta, o le gusta, claro, como lo más cómodo, como dice usted. Entonces, pastor, ahí, bajo ese punto de vista también, es parte de lo que menciona en los últimos tiempos, lo que iba a venir como espíritu de engañador, claro, y la apostasía, ¿cierto? Claro, claro. Ahora, cuando en Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, fíjese, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se trata de armonizar la palabra de Dios con la moda del mundo, se termina distorsionando el mensaje de la verdad y se empieza a aceptar la mentira. Y ahí es donde lamentablemente muchos han quedado entrampados. Muchos han quedado entrampados. Y debo decirle que en realidad estamos en un país que la mayoría son conocedores, lejanos de Dios. Saben textos de memoria. Han ido a la escuela dominical cuando chicos, la abuelita, la tía, el papá lo llevó, pero después a los 14 ya se acabó. Y después cada vez que alguien le dice, y conozco mucha gente que dice, ¿tú eres creyente? Sí, soy evangélico, nunca he ido a la iglesia. Pero la familia es evangélica y ellos encuentran que eso es bueno, pero no para ellos, pero para la familia. Entonces, y cuando defienden el evangelio, y cuando estaba el escándalo de la iglesia católica, no, yo no soy católico, soy evangélico. Yo conocí gente que nunca ha ido a la iglesia y que ellos proclamaban que eran evangélicos, porque lo hacían como más efectivo, pero sin conocer la verdad. Entonces lo que dice el hermano Roberto es verdad, la gente quiere escuchar bendición, multiplicación, da esto y vas a recibir el doble. Entonces la gente quiere eso. Pero el Señor cuando dijo, miren, no tengo ni dónde acostarme, no tengo dónde apoyar mi cabeza, dijo. Entonces, el que quiera seguirme, y el Señor dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, si alguien cree que el mensaje es solamente la prosperidad, entonces cuando un pastor dice que el Señor le habló, prepárate porque te van a llegar Ferrari, Yo dije, la congregación y el pastor, no, a mí me van a dar. Entonces, yo dije, tiene que haber llegado el hermano Renzo allá. pero para que se dé cuenta, entonces es fácil decir cosas livianas para que la gente se entusiasme. Y cuando él decía esto, todos aplaudían. Entonces es para que uno considere, cuando uno mezcla la filosofía del mundo con la palabra de Dios,
Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Amén. Avanzamos. Verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Oiga, este es el elemento en el cual la apostasía se maneja, la hipocresía. La hipocresía. ¿Por qué? Porque es la mentira disfrazada de verdad. La hipocresía es el que finge, ¿ya? El que finge. En la Nueva Biblia Viva, una versión moderna, dice: los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. O sea, mienten con tal hipocresía, pero fingir santidad se puede fingir santidad. Porque llegar a la iglesia, levantar las manos, un par de lágrimas, se puede. Y cualquiera que dice, ¡ay, qué lindo cómo el Señor lo toca! Y puede estar pensando en cómo terminó la película que estaba viendo. Que se murió el jovencito y está llorando, pero la persona de afuera dirá, ¡ay, qué espiritual! ¿Me entiendes? Y la hipocresía de mostrar amor, pero falso amor, de palmar la espalda, pero con un puñal. La hipocresía de mentirosos. En Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente los de la circuncisión, se refería a los judíos, engañadores, mentirosos, ya, habladores de vanidades, las cosas que son pasajeras, cuando le dan importancia a las cosas terrenales más que a las cosas espirituales. Entonces, muchos llegan a un evangelio falso y obviamente no van a lograr perseverar. Al primer problema, a la primera ola que le pega a la barca, se abandonan. Entonces, por eso cuando Pablo habla de esto, pero mire, Jesús habló y dijo, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Vendrá el Señor de aquel siervo. Va a ser sorprendido en su maldad, en su mentira. Entonces, muchas personas pueden estar fingiendo. El hecho de estar en la iglesia no lo hace hijo de Dios. No lo hace hijo de Dios. Pero la conversión, cuando la palabra del Señor toca la vida, ahí realmente viene el cambio necesario, ¿ya? Teniendo cauterizada la conciencia, ¿sabe? Se le hace insensible y no le marca lo que está mal. No le marca lo que está mal. Entonces la gente ya después peca deliberadamente. Porque no hay esa amonestación. Recuerden que la conciencia, aún en la gente que no tiene a Cristo en el corazón, también le amonesta. O sea, hay gente que ni siquiera nunca ha tenido un encuentro con el Señor, pero cuando hace algo malo, hay algo adentro que le dice, esto está mal. Ahora, el Espíritu Santo a nosotros es como un amplificador. O sea, tenemos un par de parlantes aquí que nos dicen, no lo hagas. El Espíritu Santo realmente está preocupado de la santidad. Entonces, Él está interesado en que usted sepa escuchar, teniendo cauterizada la conciencia. En algunas explicaciones que dan, decía que la cauterización era el fierro puesto al rojo, decía, y que para ellos significaba la persona marcada ya, con el fierro encima, como el animal marcado, que ya no se puede borrar. La marca de la desobediencia. Pero ahí yo siempre digo, tiene que ser alguien que ya espiritualmente está muerto, que no hay vuelta atrás, que ya
le cerró la puerta al Espíritu Santo. Recuerde que el único que puede convencernos de pecado es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, el que hable en contra del Espíritu Santo, ese no va a tener perdón. Y no es porque Dios no pueda perdonar, es porque la persona le cierra la puerta al que lo puede convencer. Le cierra la puerta, entonces ya no se va a convencer. Y si no se convence de que es pecador, no se va a arrepentir. Y si no se arrepiente, no puede ser perdonado. Entonces, Dios tiene la capacidad de perdonar todos los pecados que la persona se arrepienta, aún el más perverso, ¿ya? El que mate a millones de personas, si se arrepiente en el último segundo, el Señor lo va a perdonar. Cualquier pecado, el Señor puede perdonar. Pero menos la cual la persona no se quiere arrepentir. Dios no lo va a poder perdonar. Dios a nadie va a obligar a arrepentirse. Cada persona debe salir de su corazón el arrepentimiento. Entonces, cuando le cierro la puerta al que me puede convencer de pecado, obviamente no me voy a poder arrepentir. Ahora, si usted siente convicción de pecado y se arrepiente, es porque todavía está el Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo ahí, es que le está convenciendo de que usted debe arrepentirse. Entonces digo yo, no habrá alguien que diga, oye, nunca me he arrepentido y no. Y ahí es donde tiene que tener cuidado, porque tiene que haber, y lo hemos remarcado siempre, tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un cambio de vida. Hermano, tiene que haber. Y esto usted tiene, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, transfórmame. Si hay algo que está escondido en mi corazón, Señor, tú perdóname, a lo mejor ni siquiera me di cuenta. Oye, y puede pasar que uno puede hacer algo y no darse cuenta de que ha ofendido, ha fallado. Por eso el salmista decía, líbrame de los pecados ocultos, ¿ya? De los que ni me di cuenta, ¿ya? Pero cuidado con esos pecados ocultos, ¿eh? No me di cuenta. Amén. Seguimos avanzando. Verso 3 dice, prohibirán casarse. A algunos les gusta esta parte. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En la traducción Nueva Biblia Viva dice, afirmarán que es malo casarse y prohibirán comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, los que han conocido la verdad, los coman con acción de gracia. Afirmarán que es malo casarse. Oiga, yo les digo honestamente, la segunda mejor decisión que tomé en mi vida fue casarme. La primera fue recibir a Cristo en mi corazón, la segunda fue casarme, ¿ya? Así que ellos enseñaban que no era bueno casarse. Bueno, estaban tratando de poner carga sobre los que estaban llegando a la iglesia. ¿Cuántos de los que están casados aquí dicen que bueno fue casarse? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Amén. Ah, ya. Oiga, la mayoría de los hombres levantaron la mano, a pocas mujeres levantaron la mano. Para las mujeres parece que no era bueno el negocio. No, para los hombres sí. No, pero de ahí viene, oiga, los curitas, las monjas. Entonces ellos, ¿sabe? Venían con una mentalidad de que la materia es mala, ¿ya? La materia es mala, así que el acto de casarse, de juntarse un hombre y una mujer es malo, es pecado. Aunque sea en el orden, ¿entiende? Ellos lo asumían malo al tiro. Pero el matrimonio es bueno, ¿cierto, Fabio? Bien. Bien. Y que los jóvenes solteros quieran casarse es bueno. Eso. Faltó el amén de ahí atrás también, ¿ah? Entonces, ellos metían y ponían cosas que en realidad no eran las que el Señor había enseñado. Tratan de poner una superioridad espiritual falsa, como diciendo, nosotros no nos casamos, así que estamos más dedicados a Dios.
Entonces ponían un nivel más alto de espiritualidad, pensando que cambiando las cosas de afuera se cambiaba lo de adentro. Y esto es al revés. Dios cambia lo de adentro para empezar a ir hacia afuera, ya a mostrarse lo que está adentro. Enseñaban que el matrimonio no era bueno. Pero ¿qué dice la Escritura? Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, aquí está hablando de cultivar la honradez del pacto matrimonial, ¿ya? Quitando todo lo inapropiado, todo lo que no corresponde. Recuerde que el matrimonio, la base del matrimonio no es el amor, es Cristo. Él es la base, porque los sentimientos como el amor cambian de acuerdo al clima, a la estación del año. La primavera es más amor, el invierno menos amor. No. La base del matrimonio es Cristo, la relación que el hombre y la mujer tengan con el Señor, la comunión con el Señor. Eso hace que el matrimonio sea estable. Ahora, el sentimiento es importante. Claro, debe haber amor, pero no es el todo, porque hay gente que se enamora de la voz de la niña. Yo lo supe. Entonces cantaba tan lindo que se enamoró. El pastor lo contó. Y cuando el pastor le preguntó en la charla matrimonial, uno siempre pregunta, ¿qué es lo que más te cautivó de tu novia? Y ahí la persona dice, siempre el hombre dice, no, su sinceridad, su forma de hablar, cosas así. Pero nunca dice, no, es que me gustó. No, ya. Pero este varón dijo, es que canta muy lindo. Le dijo al pastor, canta muy lindo. Y el pastor le dijo, ya, ¿pero qué más? No, pero es que cuando canta es como que cambia todo. Entonces después el pastor le dijo, cuando tengan problemas, tienen que decirle, canta mi vida, canta. Para que se solucionen los problemas. Porque el matrimonio siempre van a haber algunas dificultades, obviamente. Son personas diferentes que en algún momento van a tener alguna diferencia. Pero ahí es donde tiene que estar Cristo para poder perdonar las diferencias, sanar las heridas, ¿ya? De repente ya lo que antes era bonito, después pasa a ser feo. Lo que antes daba risa, después ya molesta. Es el matrimonio, pero tiene que perseverar algo más, ¿ya? Y está el respeto, la fidelidad, el compromiso, el amor debe estar allí. Entonces, el respeto, obviamente. Y lo que no es de esto, uno tiene que quitarlo. Entonces ellos decían que el matrimonio no era bueno. Y la Biblia dice que honroso sea en todo el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, sin pecado, sin cosas perversas, sin faltar el respeto. Y luego agrega, pero a los fornicarios, y aquí usa la palabra porneia, que es perversión, a los fornicarios, a los perversos en el tema de la intimidad, y a los adúlteros, y aquí usa otra palabra, mojeia, adulterio, es el engaño. Entonces aquí están las dos palabras en realidad, pero a los adultos, y los dice, los juzgará Dios. Entonces ahí este tema es bien serio para Dios. Es serio el tema del matrimonio. Por eso que uno debe tener mucho cuidado cuando me toca hablar con alguien que se va a casar. Procuro hablarle antes, decirle, tiene tiempo de arrepentirse. El que se arrepiente se salva. Claro. Les digo yo porque si no entienden, mire, de hecho, en la charla matrimonial, yo lo primero que les digo es que el matrimonio es para toda la vida. Es lo primero. Lo segundo, les digo yo, el divorcio Dios lo aborrece. Lo aborrece.
A Dios no le gusta el divorcio. Y lo tercero, le digo yo, si alguien se va a separar, no debería volverse a casar. O debe reconciliarse con la esposa. Porque así lo dice la Escritura. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 7. Entonces, el matrimonio es serio, ¿ya? No es desechable. El matrimonio es para toda la vida. Entonces, cuando tratan de cambiar un poco este tema del matrimonio es cuando empiezan a entorpecer. Y ahí la Iglesia Católica se equivocó para poner un nivel más alto de superioridad a los curitas y a las monjas. No se casan, pero las perversiones las hacen escondidas igual. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio no echa a perder a la persona. El matrimonio ayuda a la persona. Oiga, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Lo dijo, ¿ya? No es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, dice, le haré ayuda idónea para él. Entonces, el Señor, cuando hace nacer a un hombre soltero, ya le está preparando la idónea, ¿ya? Ahora, tiene que estar orando al Señor, ¿ya? Tiene que estar orando al Señor para que el Señor las traiga, ¿ya? No estoy diciéndole a nadie nada especial. Amén. Ve, ahí hay un joven levantando la mano, ¿ya? Porque el Señor sabe. Y en esto hay hermanos, hay lugares que dicen, no, esta es la parte en la que tiene que el hombre decidir. Cuidado. Dios tiene el control de todas las áreas de nuestra vida. Aún de la persona que tiene preparada ya para ustedes. Y aún más, le puedo decir el nombre. No. Prohibirán los alimentos, ¿ya? En Colosenses dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estaba hablando de que ellos categorizaban, bueno, habían alimentos para los judíos que eran inmundos, ¿ya? Habían animales que ellos no podían comer. El cerdo, borrado, ¿ya? Absolutamente, no se podía comer cerdo. Conejo, tampoco. Cuye, ratón, nada de eso. Hoy los comemos todos ahí en los completos, todo eso. Bueno, no. Pero los mariscos, ningún tipo de marisco, inmundos. Nosotros ahora los comemos. O sea, si un judío llegara y diría, oye, ¿ustedes comen eso? Qué inmundos son. Y ellos tenían... Entonces, cuando Pablo le escribe, fíjese, Colosenses, una iglesia no judía, le dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, porque tenían días especiales, festividades, y el que no lo cumplía. La iglesia adventista califica a las personas por si no guarda el día sábado, está perdida, hoy es satánico, dicen ellos. Ah, sí, el 6, claro. Dicen que el día sábado es el sello, me decía la hermana Flor, ¿ah? El sello de los que están en la verdad. Y cualquier otro día en realidad es la marca del otro lado, ¿ya? Entonces, pero ahí nadie os juzgue, ¿ya? En cuanto a cosas externas. ¿Sí? No, ahí vamos a llegar. Sí, no, sí, ahí tenemos que llegar. En Romanos dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces Pablo dice, no se preocupen. Si alguien dice que los garbanzos no hay que comerlos porque ofenden a Dios, no coma garbanzo. Pero el que dice que quiere comer garbanzo y que agrada a Dios, que lo haga con acción de gracia. Entonces, todos los alimentos, ¿ya? Y aquí la hermana Lorena me hace ver, lo escribí yo. Ya, más adelante lo voy a contestar porque está al final, ¿ya? Que hay cosas sí que quedaron establecidas para la iglesia, ¿ya? Y son 3. Y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí se está refiriendo a lo que los judíos le exigían a los hermanos no judíos que llegaban a la iglesia, para que siguieran la misma costumbre de los animales impuros, de los días de fiesta, de las comidas y de los rituales, ¿ya?
Así que a esto se está refiriendo. El 4, ya. Y aquí dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias. Entonces aquí no es tampoco chipe libre, ¿ah? Esto no es chipe libre, entonces podemos comer lo que queramos, podemos tomar lo que queramos. Claro, claro, la planta, claro, Dios la creó, es una buena planta. Claro, pero se llama marihuana. Entonces ahí está el problema. Todo me es lícito, dice Pablo a los Corintios, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Entonces, aquí es donde nuestra especie de colador debe estar en lo que conviene y en lo que edifica. Lo que conviene y lo que edifica. Lo que no conviene y no edifica, deberíamos desecharlo. ¿Por qué? Porque si alguien me ve a mí, y Pablo lo dice, si alguien me ve a mí que yo estoy comiendo una carne que fue sacrificada a los ídolos, la conciencia del otro hermanito se va a dañar, y se va a perder por culpa mía, porque dice Pablo, yo sé que no hay más Dios que un solo Dios, así que los sacrificados a los dioses no son nada, dice no son nada, pero más adelante dice, a los demonios los ofrendan. Entonces, uno siempre debe estar considerando lo que conviene y lo que edifica a los demás. Lo que edifica a los demás. De verdad que no me tengo que mover mucho. Ya. Ahí el camarógrafo empieza a transpirar. Entonces, debemos considerar lo que edifica y lo que conviene. Siempre usted tenga esto presente. Siempre téngalo presente porque de lo contrario va a estar en una situación que después se va a arrepentir. Yo siempre digo, si alguien tiene algo en la casa y va a llegar un hermano y tiene que esconderlo, ya hay problema allí. Hay problema. Si tiene que esconderlo, dice, viene el hermano tanto, tapen eso. Como los antiguos hermanos que tenían el televisor escondido detrás de un mueble y venía el pastor y lo tapaban, cerraban las puertas. Aquí no hay televisor. ¿Ya? Eso está mal. Entonces debemos procurar lo que edifica y lo que conviene. Amén. Aquí el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto afirmando más lo que estaba diciendo respecto al comer. Por tanto podemos comerlos porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Pero recuerde que había esta cláusula que en el Concilio de Jerusalén se ordenó, pero dice en Hechos 15, 28, 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, primero, y a nosotros, los apóstoles, no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí dice qué cosas son las necesarias que deberían guardar los que no son judíos. ¿Ya? Esta es para los no judíos. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. O sea, las cosas sacrificadas a los ídolos, fuera. No las acepten. Las cosas sacrificadas a los ídolos. Luego dice, de sangre. Y esto es de sangre literal. ¿Por qué? Porque lo que se sacrificaba a los ídolos, se dejaba la sangre como una ofrenda especial al Dios de ellos y luego la tomaban, ¿ya? Como algo bueno y más espiritual que todo lo que se podía comer. La sangre dice no. De ahogado eran los animales que se mataban sin desangrarse, ¿ya? Que se mataban sin desangrarse. Entonces, antiguamente, bueno, en mi caso, mi familia, mi mamá conoció al Señor cuando yo ya tenía 7, 8 o 9 años. Mi papá criaban pollos y cuando mataban al pollo le quebraban el cuello nomás. Y ahí mi mami después ahí con agua caliente sacándole las plumas y después la cazuela, ¿ya? Hasta que mi mamá cuando estaba en la iglesia supo esto.
Ahogado. Entonces cuando dice, los que no son desangrados deberían desangrarse los animales porque en la sangre está toda la transmisión, van las enfermedades, todo va en la sangre. Entonces es antihigiénico comerse algo con sangre, decía, detenida. Entonces ahí mi mamá supo que, y ahí le dijo a mi papá que mejor con un cuchillo matara los patos, especialmente que eran los que tenían el cuello muy largo, ¿ya? De ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien, que fue buena la terminología del apóstol. Entonces, ¿qué abstenerse? De los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Entonces, esta parte de fornicación estaba en toda la amplitud, en realidad. No es solamente el pecado de tener relaciones fuera del matrimonio, entre solteros, no. Sino que todo lo que tenga relación de comunión con algo que no corresponde, aún en lo espiritual, ¿ya? Recuerde que lo que están pidiendo en realidad es que se aparten ya para Dios, que busquen la santidad en las cosas de Dios. Por eso esto que quedó estipulado en el Concilio de Jerusalén, hasta el día de hoy debe guardarse. Entonces es triste para algunos porque yo recuerdo que hace muchos años atrás hablamos de esto y un hermano me dijo, es que a mí me gustan las prietas. Las prietas son de sangre. Ahora, según el texto, no debería comerse. Ahora, si alguien lo hace, es su responsabilidad, pero están ahí, ya está la palabra. Hermano Roberto. Pastor, una consulta. Mire, en este pasaje de que citó hace un momento en Hechos 15, ¿ya? Habla de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Sí. Pero en 1 Corintios 8 habla de que en cuanto a las viandas, y en ese tiempo, sí, en Corintios, especialmente en las carnicerías, siempre estaban detrás de los templos, sí, porque ahí se sacrificaban y se llevaban a la carnicería y la gente compraba de lo que se sacrificaba en los templos. Entonces, en base a eso, los creyentes de alguna manera iban a la carnicería y sabían que había eran carne, pero como el ídolo nada es, claro, ellos igual podían comer bajo ese precepto de 1 Corintios 8. Entonces, ¿cómo podemos ahí, sí, entre las dos partes? Claro, por eso después Pablo dice que uno tiene que... Todo me es lícito, o sea, puede hacerlo. ¿Me entiende? Usted puede, si quiere, llene su casa de incienso de la India que viene a la no sé cuánto, pero no es conveniente, ¿me entiende? Y no edifica. Entonces, lo que sí está escrito, esta prohibición, que debe ser así. Ahora, recuerde que esto no era transmitido así como ahora en el WhatsApp. Esto pasaban años ya en que llegara a las distintas iglesias. Y de hecho esto parte allá en Jerusalén. Y ahí empieza a correrse la noticia a las iglesias establecidas. Pero ¿cuántas más se hicieron después que esto tenía que volver allí? Recuerde que al principio tuvieron que llamar a algunos que andaban enseñando unas cosas raras, no sé, a Apolo tuvieron que llamarlo aparte para explicarle lo del Espíritu Santo que no lo sabía y él andaba predicando. Entonces había muchas cosas que faltaba ordenar, pero esto quedó establecido y ya reiterado para todas las iglesias que debía ser así, porque Pablo dice, bueno, si los ídolos nada son, así que comamos nomás. Pero, por ejemplo, decían, este pedazo de carne fue ofrecido a la diosa Diana. Ahí ya que no. Claro, y ahí ya decía Pablo, entonces, si usted sabe eso, ya no la coma. Por la conciencia del otro. Por la conciencia del otro. Amén. Entonces decía, esta no, este fue para Júpiter y qué sé yo, y así. Entonces, por la conciencia, por eso que uno debe estar en lo que edifica y lo que conviene. Pero no me conviene a mí, sino que conviene a los que están alrededor y que me van a ver. Amén. Pero esto que quedó en Hechos 15 quedó establecido como una norma para la iglesia no judía. Hermano. Hay algunos cristianos, ¿ya? Que piensan que porque oran por la comida y por los alimentos, tienen ellos la libertad de comer, en este caso, prietas. Repítalo. Que conozco, como le decía adelante, hermanos que piensan que porque oran por los alimentos, ya tienen ellos la libertad de poder comer, en este caso, prietas, sangre. Claro.
Yo le voy a decir además, hay ladrones que oran antes de salir a robar. Pero eso no quiere decir que esté bien lo que están haciendo, porque oraron, ¿me entiendes? O sea, hay oraciones que Dios, gracias a Dios, no escucha. Hermana Flor. Esto es la regla del amor. Sí. La hermana Flor está diciendo que esa es la regla del amor cuando uno tiene que preocuparse por el otro más que por uno mismo. O por lo que uno sabe y conoce, o por la madurez que usted tenga. ¿Ves? Porque hay hermanos que pueden ser más maduros y dicen, bueno, pero esto a mí no me afecta. Pero a un hermano más débil sí le va a afectar. ¿Ya? Hermana Margarita. Pastor, yo tengo familiares que comen prieta. Sí. Pero no puedo decirle yo... No. Porque ellas pensarían que uno va con la ley. Claro, entonces, uno tiene que ser ahí prudente. Sí. Y si te ofrece el Señor, yo no como esto. Yo le digo, al tiro yo no como esto. Claro. No me gusta. Pero también lo quería decirle yo, bueno, yo conocí al Señor, me divorcié. ¿Perdón? Yo cuando conocí al Señor conocí al Señor y después yo me divorcié de mi marido. Ah, ya, sí. Pero yo no tenía idea de estos asuntos que no era... No. Sí, pero hermana, el problema del divorcio o de la separación no es tanto, porque Pablo dice en 1 Corintios 7, dice que mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no abandone a su marido. Y si se separa, o sea, si llega a ver que es imposible seguir juntos y tienen que separarse, y si se separa, dice, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y luego dice al marido no abandone a su mujer y le dice las mismas cosas. O sea, si es imposible seguir juntos, porque supongamos que el hombre es violento y le pega. Sí, el mío era violento. Ya, entonces ahí diría, mire, si está en esa situación, bueno, sepárese, pero quédese sin casar. Bueno, está bien. Sí, está bien. O reconcíliese con su marido. Sí. Entonces, la enseñanza bíblica es clara en esto. ¿Ya? Y tengo una sobrina que yo le conté a usted, que para mí es doloroso verlos casados a los dos, porque se volvió a casar porque el marido la abandonó por otra mujer. Y con la persona que se casó, la mujer también lo abandonó a él. Claro. Entonces hay un tremendo lío ahí. Claro. Pero yo apelo a la misericordia de Dios. Sí, pero hermana, lo que estamos hablando, ya tanto en los alimentos como en las decisiones, es para gente que conoce a Dios. O sea, si yo llego a una casa donde no son creyentes y están comiendo prietas, yo no les voy a decir, están pecando, porque ellos no tienen idea. Seguramente yo voy a decir, mire, me podría cambiar. Y de hecho una vez fuimos a almorzar con mi familia, ¿cómo se llama? Una parrillada. Y cuando llegaron con la parrillada venían prietas. Yo le dije, ¿me pueden cambiar las prietas por otra cosa? Ya, sí, puede ser. Y ahí trajeron longaniza, creo que era. Entonces, uno puede optar. Pero que claro, todos éramos conocedores. Pero si era alguien que no conocía al Señor, yo no puedo pedirle a Él que haga algo que Él no sabe. Entonces, ahí es donde el cristiano tiene que tener la suficiente madurez para decirlo. Solamente, hermano, esto es para los conocedores de la palabra del Señor. Los que no conocen, ellos no saco nada con decirle, oiga, no coma sacrificado a los ídolos, no, porque ellos no tienen, no. Cuando tienen el conocimiento, ahí sí. Y esto es lo que la iglesia debe enseñar, para que cada uno de nosotros sepa lo que se debe hacer. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ya, vamos a parar aquí. Nos pasamos de la hora. Dije yo 45 minutos. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar. El próximo jueves continuamos, amén, la vida de la piedad, ¿ya? Esto enseña y ahora viene lo que debemos enseñar. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy por la bendición, Señor, de poder compartir su palabra, escudriñar las Escrituras. Y yo pido que usted, Señor, bendiga a mis hermanos, los que han recibido, Señor, esta enseñanza, los aportes que han hecho los hermanos, Señor, respecto a lo que estamos hablando. Yo pido que usted bendiga, Señor, a cada familia representada. Oro por las necesidades que hay en medio de su pueblo, los que están ahí en los hospitales, los que están en exámenes. Usted, Señor, haga la obra. Y le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.
Amén.